Por favor, abran sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. El mensaje de esta mañana tiene por título Siervos de Justicia, Romanos 6:1. Y si ya lo tiene ahí, le voy a pedir que por favor ponga un separador o alguna marca, que cierre su Biblia, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a comenzar con una oración en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por este tiempo en el cual tú nos permites alabarte. Y ahora, Señor, que vamos a pasar al tiempo de la predicación, quisiera pedirte por favor nos permitas estar completamente atentos para poder escuchar de ti, para poder escuchar tu palabra. Bendito Padre Celestial, por favor, ayúdanos a poder estar completamente concentrados, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, enseñándonos. Utilízame, Padre Celestial, por favor, como la herramienta adecuada para poder compartir el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por la oportunidad de estar aquí y que esta mañana, a través del poder de tu palabra, nosotros seamos edificados, fortalecidos y bendecidos. Te pedimos esto, por favor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y le voy a pedir por favor que nos ayuden encendiendo los ventiladores. Yo sé que ha estado haciendo frío en estos últimos días, pero el día de hoy pues tenemos algo de sol, así que vamos a encender los ventiladores para que no haya ninguno que se duerma. Y si alguno se duerme, pues vamos a estar desde aquí lanzándole algo. Así que les decía, Romanos capítulo 6, versículo 1. Y esta semana terminamos nuestra serie de sermones del mes de julio que tiene por título Una mirada a la epístola de Romanos. Y en verdad solamente fue una mirada, pues que estudiamos muy brevemente una visión de lo que se conoce o de lo que se llama la Carta Magna del cristianismo. Y durante estas semanas fue lo que estuvimos viendo. Pues la epístola de Romanos, si realmente nosotros nos concentráramos o nos enfocáramos en estudiarla, podríamos estar ahí por meses o incluso por años. Estaba escuchando el otro día que un predicador del siglo pasado llamado Martin Lloyd-Jones, un gran predicador del siglo anterior, se la pasó estudiando durante 16 años la carta a los romanos. Imagínese usted 16 años estudiando solamente uno de los libros de la Biblia. Y aunque dedicó todo este tiempo, le reitero, 16 años, no terminó. Se quedó solamente en Romanos capítulo 15, pues antes de que pudiera continuar sufrió un infarto y no pudo continuar su estudio, pero durante esos 16 años él estuvo estudiando continuamente la epístola a los romanos. Así que por ahora, esta semana, vamos a terminar nuestro breve estudio y nuestro breve paso por la epístola de Romanos, pero espero en Dios que en un futuro podamos regresar y podamos profundizar más en sus enseñanzas, pero esta semana vamos a terminar esta mirada a la carta a los romanos. Y a manera de repaso, las dos cosas que hemos estado hablando en las últimas semanas la podemos resumir en una sola oración que de hecho encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Ese sería el resumen de todo lo que hemos estado hablando en una sola oración. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resumen de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y si usted desea profundizar más en este asunto o hacer un repaso de lo que hemos hablado, le recomiendo que busque nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrarnos como ICBE, Dios Levanta, Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, Dios Levanta, ICBE. Y ahí puede usted encontrar las predicaciones anteriores sobre la epístola a los romanos. Así que si usted quiere repasar o quiere volver a escuchar, búsquenos en internet. Ahora bien, algo importante que debemos mencionar de Romanos, de la carta, es que el apóstol Pablo va a seguir una estructura en la carta en donde él va a responder punto a punto diferentes cuestionamientos. No sabemos
si estas preguntas, estas interrogantes eran hechas directamente por personas de la iglesia de Roma y que se las hicieron llegar al apóstol Pablo, y a través de estas preguntas que le hicieron llegar es que el apóstol escribe punto por punto la carta de Romanos, o si bien Pablo escribe la carta como si estuviera respondiendo a una entrevista ficticia, por decirlo de alguna manera, como si alguien lo estuviera entrevistando acerca del cristianismo, y él va poniendo de manera ordenada cuáles son los puntos más importantes del cristianismo. Algunos ejemplos que podemos ver de lo que hemos estado hablando en el capítulo 3, 4 y 5 de la epístola de Romanos, de estas preguntas son las siguientes. Pregunta número 1: ¿somos justos por obedecer la ley de Moisés? Respuesta: no, no hay justo ni aun uno. De hecho, somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. Segunda pregunta: ¿no es verdad que Dios nos salva por medio de las obras de la ley? Respuesta: no, el plan de Dios siempre ha sido salvarnos por medio de la fe. Tercera pregunta: ¿qué alcanzamos cuando creemos que somos salvos solo por medio de la fe? Respuesta: obtenemos paz con Dios y acceso al trono de la gracia. Así que esta es la estructura que va a ir siguiendo Pablo a través de toda la epístola a los romanos. Él hace una pregunta, o como si le estuvieran haciendo una pregunta, y en los siguientes versículos va a ir resolviendo ese cuestionamiento. Y por esa razón no es de extrañarse que cuando iniciamos el capítulo 6 de la carta a los romanos, una vez más nos vamos a encontrar con una pregunta. Acompáñenme ahí, Romanos 6, versículo 1, dice: ahora bien, o más bien, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y permítame leer una vez más Romanos 6.1, pero en esta ocasión en una versión más moderna, una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y parece que de alguna extraña manera algunos supuestos creyentes llegaron a la conclusión de que ya que la gracia de Dios vino por la multitud de nuestros pecados, entonces deberíamos pecar más para que haya mayor gracia. Y cuando lo ponemos de esa manera, claro que parece y se escucha como una locura. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que si nosotros pecamos más, entonces va a venir más gracia de Dios? Pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros hemos estado en esa misma línea de pensamiento? Y permítame explicar. Concedemos en nuestras vidas ciertas licencias de cosas que sabemos que son pecado, pero ¿qué decimos o qué pensamos? No, voy a hacer esto que sé que está mal, pero el domingo en la iglesia voy a pedir perdón. Voy a hacer esto que sé que está incorrecto, voy a hacer esto que está equivocado, pero ya me voy a poner a cuentas y todo va a estar bien. ¿No es cierto que en alguna ocasión hemos pensado, hemos dicho o hemos actuado de esa manera? Y abusamos de la gracia de Dios y pensamos que la gracia es una especie de permiso o una licencia para pecar. Puesto que estamos por la gracia y no por las obras, entonces puedo hacer el pecado, pero después, más adelante, al final del día, pediré perdón y estaré bien con Dios. Pero esa manera de pensar no es otra cosa más que perpetuar la idea de Romanos 6.1. Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia sobre esta manera de pensar y sus diferentes vertientes? Es precisamente lo primero que vamos a ver en esta mañana. Y una vez más, acompáñame ahí en la carta de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer ahora del versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice de esta manera: pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo primero que debemos establecer es que si nosotros hemos creído verdaderamente en el sacrificio de Cristo, entonces nosotros estamos muertos al pecado. Y una pregunta: ¿cuántos pecados puede cometer un muerto? ¿Puede un muerto robar o mentir? ¿Puede un muerto adulterar o puede un muerto dar falso testimonio? Por supuesto que no, ya está muerto.
Un cadáver ya no puede pecar. Pues bien, la Biblia en la epístola de Romanos nos dice que si nosotros hemos creído en Jesús, entonces nosotros debemos estar también muertos al pecado. Y vamos a profundizar un poco más adelante sobre este punto, pero antes, la manera en que el apóstol Pablo nos dice que debemos recordar constantemente que estamos muertos al pecado, o muertos al pecado, es que hemos sido bautizados. En la actualidad, en esta y en muchas iglesias, si nosotros tenemos que preguntar ¿cuántos de los presentes o cuántos de los que están aquí son bautizados? El 70 u 80% de la gente que está ahí levanta la mano y afirma que ha sido bautizado, si bien nos va en el mejor de los casos. Pero en el tiempo y en la época de Pablo no era así. En ese entonces el bautismo era una práctica primaria, digamos que era lo básico para los iniciados en el camino del Señor. En la iglesia primitiva, en los primeros años, los creyentes eran bautizados lo antes posible, luego de haber escuchado y haber entendido el mensaje del Evangelio. Ellos eran bautizados prácticamente de inmediato. De hecho, en el libro de los Hechos encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del etíope. ¿Recuerda usted? Un hombre que iba en un carruaje y el Señor lleva ahí a uno de sus discípulos para que esté con él. Y entonces le comparte el mensaje del Evangelio. ¿Y cuándo se bautiza el etíope? ¿Cuántos meses después? ¿Cuántos años después? ¿Qué dijo este hombre? Allá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces, en la época primaria de la iglesia primitiva, los creyentes se bautizaban prácticamente de inmediato. Ellos no decían cosas como, bueno, es que es una decisión muy importante y lo voy a pensar algunos meses. O cosas como, primero quiero acoplarme bien y estar unos años en la iglesia y después, pues ya veremos. O aún no estoy listo, necesito saber, necesito conocer más, ya después me bautizaré, ¿no? Que son los pretextos o las cuestiones comunes que escuchamos de la gente que viene a la iglesia, pero que no se quiere bautizar. Así que el bautismo no es algo que se da para los que ya son muy avanzados o muy conocedores o muy comprometidos en la fe. No, el bautismo es el paso inicial de fe y obediencia hacia el Señor. Si lo tuviéramos que poner en grado escolar, el bautismo es el kindergarten para los creyentes. Y el bautismo es una representación simbólica y externa de lo que ha pasado internamente en la vida de un creyente. El simbolismo del bautismo es el siguiente: cuando nosotros somos sumergidos en el agua, eso simboliza que nosotros somos puestos en una tumba, o en otras palabras, estamos aceptando que hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir. Y después, cuando nosotros somos levantados del agua, esa es una representación de la nueva vida que hemos aceptado vivir para el Señor. Ese es el simbolismo del bautismo. Y como Pablo escribe en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3, 27. Así que el simbolismo del bautismo es que hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir, es que hemos muerto al pecado y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y si el primer paso de obediencia, es decir, la obediencia del bautismo en agua, no lo podemos cumplir, no podemos ser fieles en eso, ¿cómo esperamos ser fieles en cosas mayores? Esto es como si alguien pretendiera ir a la universidad sin haber siquiera cruzado el jardín de niños. Eso es imposible. Así que si bien es cierto que el bautismo en agua es una práctica simbólica, porque solamente es un simbolismo, es una representación de algo, es una representación externa de algo que ha pasado internamente en la vida del creyente, también cumple un papel de compromiso y responsabilidad, pues al ser bautizados estamos reconociendo que morimos al pecado y que vivimos para Dios. Así que cuando nos bautizamos también no debemos tomarlo a la ligera. Y eso nos lleva una vez más a la cuestión de Romanos 6.1 que estábamos leyendo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, como creyentes y bautizados en agua, como cristianos fieles, debemos estar muertos al pecado. Un cadáver, sin importar la clase de tentación que le pongamos enfrente, no reaccionaría. No podría, ya está muerto. Y esa debería ser nuestra reacción frente al pecado.
Pero vamos a ser honestos en esta mañana. ¿Realmente actuamos como si estuviéramos muertos al pecado? ¿No es verdad que en muchas ocasiones sucumbimos ante las tentaciones, ante las pruebas, ante las adversidades? Y lo cierto es que en muchas ocasiones, sin importar cuánto nos esforcemos, o cuán buenas sean nuestras intenciones, o cuánto deseo tengamos de servir al Señor, al enfrentarnos al pecado, al enfrentarnos a las tentaciones, vamos a perder, y esto se debe a que queremos vivir para Dios, pero en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe qué? Eso simplemente es imposible. Acerca de esta situación de que cuando nosotros queremos servir a Dios, pero lo queremos hacer en nuestra propia voluntad, en nuestro propio deseo, con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio deseo de querer servir a Dios, Pablo escribe lo siguiente, no vaya para allá, pero anote por favor Romanos 7. Romanos 7, versículo 21 al 23, Pablo dice esto: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y más adelante, la continuación del versículo, Pablo exclama y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabe que a través de su propia fuerza, a través de su propia voluntad, de sus propios esfuerzos, es imposible que podamos servir a Dios, a pesar de que Él ya lo había intentado, y también muchas veces nosotros lo intentamos. Queremos agradar a Dios porque hacemos ciertas cosas, porque cumplimos ciertos rituales o ciertos requisitos, pero al final del día nos damos cuenta que seguimos cayendo en los mismos pecados de siempre. Así que queda claro que intentar servir a Dios, morir a nuestros pecados, por medio de nuestra propia pura voluntad humana, es completamente imposible. Sin embargo, Dios exige que nosotros como creyentes vivamos muertos al pecado. Esa es la exigencia de Dios. Y pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues bien, Dios mismo ha puesto los medios para que podamos cumplir su voluntad. En el siguiente capítulo de Romanos, pero esta vez Romanos 8, versículo 12 y versículo 13, porque recordemos que Pablo va haciendo preguntas y él mismo va dando las respuestas, ¿ok? Recordemos eso que es muy importante. Romanos 8, versículo 12 y 13 dice cuál es la respuesta a este cuestionamiento, a esta encrucijada. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los inclina a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero sí, y aquí está la clave, hermanos, pero sí, mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Romanos 8, 12 y 13. Y esta es la clave para poder morir al pecado y vivir para Dios: ser llenos del poder de su Espíritu. Él es quien nos ayuda, dirige, redarguye y capacita para poder servir al Señor de la mejor manera posible. Intentar servir al Señor sin el poder del Espíritu Santo es como intentar despegar un avión sin motores ni turbinas. Eso simplemente es imposible. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ellos nos hablan y encontramos los relatos de la captura y la crucifixión del Señor Jesús. Y dentro de esa trama principal de la crucifixión, encontramos otras subtramas, por llamarlos de alguna manera, y una de ellas es la negación de Pedro. Seguramente usted la ha leído o ha escuchado acerca de ella. La Biblia nos cuenta que Pedro, el discípulo, siguió de lejos al Señor luego de que lo hubieran capturado, y de alguna manera Pedro logra entrar al patio donde tenían capturado al Señor. Y al estar ahí, en ese lugar, una de las criadas lo reconoce y comienza a decirle: tú eres uno de sus seguidores, tú andabas con él. Y Pedro comienza a negar que él no conocía al Señor, que él no sabía quién era, que él no había estado con él. Y Pedro niega al Señor 1, 2 y 3 veces. Pedro, el gran discípulo, el que había dicho: Señor, te seguiré aunque sea hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y Pedro no puede ni siquiera enfrentar a una simple criada en esa ocasión. ¿Por qué? Porque Pedro intentó seguir al Señor haciéndolo solamente con sus propias fuerzas. Sin embargo, no mucho tiempo después, luego de la resurrección del Señor,
y que Pedro hubiera sido perdonado y que el Espíritu Santo viniera sobre los primeros discípulos. La Biblia nos dice que Pedro y Juan son capturados y llevados ante el Sanedrín, la más alta corte de la nación judía, con los hombres más letrados de todo el país. ¿Y puede imaginarlo? Si Pedro en sus propias fuerzas no pudo hacer nada frente a una criada, con todo respeto, ¿qué va a hacer frente a la crema innata del pueblo judío? ¿Qué le espera a Pedro? ¿Qué va a hacer Pedro? Si no puede ni siquiera enfrentarse a una mujer que lo cuestiona, que era seguidor de Cristo, ¿qué va a hacer ahora Pedro frente al Sanedrín, los más preparados e instruidos hombres de Israel? Pues bien, la Biblia nos dice lo siguiente. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, dice esto: entonces Pedro, y aquí reitero una vez más, está la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y después Pedro comienza a dar un discurso que, si lo hubiera preparado, no le habría salido mejor. Comienza a hablar cómo era necesario que el Mesías sufriera y cómo Cristo Jesús era el Mesías prometido y cómo solamente en Él y en su nombre podemos ser salvos. Y entonces él da tan buen discurso, de verdad su discurso es tan bueno, que el versículo 13 nos dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro, la valentía de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Porque esa, reitero, es la clave para que nosotros podamos morir realmente al pecado. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tiene que reconocerse, tiene que verse que nosotros hemos estado con el Señor. La única manera de estar realmente muertos al pecado es entregarnos por completo al Espíritu de Dios. Intentar agradar al Señor y hacer su voluntad por nuestras propias fuerzas, por medio de nuestra propia voluntad, es una labor inútil, es una labor infructuosa. Como el mismo Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. No podemos ser fieles, no podemos servirle, no podemos ser agradables delante de Él. Aquí dice que separados del Señor nada podemos hacer. ¿Quieres realmente estar muerto al pecado? Permanece en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo. De otra manera seguirás viviendo vez tras vez el fracaso de intentar servir a Dios en tus propias fuerzas. Así que vamos a pasar ahora al segundo punto. Vamos a pasar ahora a lo que tenemos que hacer, pero antes de eso permítanme contarles algo. En otras ocasiones ya les he contado que me gusta ir regularmente al cine, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, y hace unas semanas atrás fui a ver una película, no les voy a decir cuál, solo les voy a decir que trata de juguetes y que es la número 4, ya dije suficiente. Y como regularmente lo hago cuando voy al cine, me formé, compré unas palomitas y entramos a ver la película. Sin embargo, debo decir que no la disfruté del todo, y no por la película en sí. La película es bastante buena y es muy bonita, pero lo que no me hizo disfrutar o no me dejó disfrutar por completo la película es que las palomitas que me habían dado, las que no me di cuenta, las palomitas que me entregaron, eran básicamente migajas, casi sobras. Eran solo moronas, no se podían básicamente comer. Y entonces al salir del cine me dirigí a hablar con uno de los supervisores que encontré, le enseñé el producto y sin más, no me dijo más, simplemente le dije: mira, acabo de comprarlo y mira lo que me entregaron. Y él tomó el embalaje, tiró enfrente de mí esas palomitas, se fue hacia la dulcería y regresó y me entregó una cubeta rellena con palomitas recién hechas. Y bueno, basta decir que o está de más decir que quedé satisfecho, digamos, con el cine, con su servicio, a pesar de que había pasado una mala experiencia. ¿Por qué les cuento esto? Pues bien, en nuestra vida, o nuestra vida pasada, es como esa cubeta de migajas. Es inservible, es inútil, no se puede comer, no sirve para nada. Pero si el supervisor del cine hubiera tomado la cubeta, hubiera tirado las palomitas y no hubiera hecho nada más, de nada habría servido.
¿De qué me hubiera servido a mí eso? De nada. Sin embargo, Él sustituyó mis viejas palomitas inservibles por una cubeta llena de su mejor producto. Ahora bien, de una manera infinitamente más importante. Nosotros no solamente debemos estar muertos al pecado, sino que ahora debemos sustituir nuestra vana manera de vivir por una vida de servicio a Dios. Antes de aceptar al Señor, dice la Biblia que éramos esclavos del pecado. Pero ahora que hemos conocido, dice la Biblia también que debemos ser siervos de justicia. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 6, donde estamos, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cada creyente verdadero se ha constituido ahora como un siervo de Dios, como un esclavo de justicia. Y la palabra esclavo significa o se refiere a una persona que carece de libertad y derecho propio. Está sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otro que es su dueño. Es una persona, un esclavo es una persona que carece de libertad, que no tiene decisión, que está completamente sometido a su dueño. Y esto puede sonar raro para algunos y escandaloso para otros. Pero la Biblia nos enseña que antes de conocer al Señor, ya sea que lo supiéramos o no, ya sea que estuviéramos de acuerdo o no, nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos a él, y nuestro fin era la muerte. Sin embargo, Cristo Jesús se presentó en nuestras vidas, y aunque éramos esclavos del pecado, nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y más importante aún, como nuestro Señor. Y quiero hacer énfasis en la palabra Señor, pues muchas veces como creyentes decimos que Jesús es el Señor, o que es nuestro Señor, o el Señor de nuestras vidas, pero quiero hacer una pregunta: ¿realmente eso es verdad? Cuando decimos que Jesús es mi Señor, o es nuestro Señor, o es el Señor de mi vida, ¿realmente lo decimos con verdad? ¿Decimos realmente que el Señor o que Jesús es el Señor? Debemos recordar que la Biblia fue escrita originalmente en griego, y la palabra que se utiliza en griego para referirse al Señor, en este caso a Jesús como Señor, es la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios se usaba para identificar al amo, es decir, a la persona que contaba con esclavos bajo su poder. Eso es Kyrios. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús era Kyrios, que Jesús es el dueño de sus esclavos. Y el título Señor en la persona de Jesucristo no solo está de adorno, no solo es algo que suena bien, sino que el título de Señor, el título de Kyrios, se refiere a que Él es nuestro amo y Él es el dueño de nuestras vidas. Por eso es que decimos, o por eso es que debemos decir, que Jesús es el Señor. Pero si te cuesta trabajo digerirlo, si te cuesta trabajo aceptarlo, la Biblia nos dice claramente el por qué. Anote por favor esto: Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, versículo 3. Ahí se nos explica por qué a algunos en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar y creer y decir que Jesús es el Señor. Dice la Biblia de esta manera: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si no puedes aceptar que Jesús es el Señor, es porque no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Suena duro, suena complicado, pero la Biblia es clara y es lo que nos enseña. Si no puedes decir y aceptar y confesar que Jesús es el Señor de tu vida, es porque no tienes o no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no todo está perdido. ¿Quieres hacer las cosas bien y según el orden de Dios? Pídele al Señor que Él te perdone, que envíe ahora a su Espíritu Santo a tu vida y que Él te permita aceptar a Jesucristo, no solo como tu Salvador, sino también como el Señor de tu vida. Ahora bien, una vez más, ahora que aceptamos a Jesús como el Señor, quiero hacer una pregunta: ¿qué significa ser siervos de justicia?
¿Qué significa ser siervos de justicia? Y es interesante que leyendo Romanos 6 se nos recomiende precisamente esto, ser siervos de justicia, pero no se nos especifique a qué se refiere exactamente qué es ser siervo de justicia. Usted puede leer después en casa tranquilamente. La recomendación del apóstol Pablo es que ahora nosotros hemos llegado a ser siervos o esclavos de la justicia, pero no se nos dice qué es exactamente ser un siervo de justicia, no se nos da una descripción ampliada, ni una lista de cosas que debemos hacer, ni las directivas concretas que debemos seguir, no se nos dice otra cosa. De hecho, permítame leer Romanos 6:19, donde se nos hace la recomendación. Uso la ilustración de la esclavitud, dice Pablo, para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, esto es, sean siervos de justicia. Sin embargo, es bueno y qué agradable que el Señor no nos haya dado una lista de puntos para cumplir, porque si lo hubiera hecho, ¿sabe qué habríamos hecho nosotros? Habríamos, por un lado, seguramente buscaríamos la manera de cumplir esa lista, pero haciendo el mínimo esfuerzo. Le estaríamos haciendo componendas, esto sí, esto no, agregando, quitando, la estaríamos moviendo para, entre comillas, ser siervos de justicia, pero sin hacer más allá de lo necesario. O como les decía, corromperíamos esa lista para ajustarla a nuestra propia naturaleza pecaminosa, o finalmente volveríamos a la confianza de la salvación por medio de las obras. Diríamos, Pablo dijo que para ser siervos de justicia tenemos que hacer punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y yo tengo que hacer esto, y como lo hago, entonces soy salvo. Y reitero, entonces regresaríamos a creer o a confiar en que somos salvos por hacer algunas obras. No obstante, en el Nuevo Testamento sí encontramos algunos pasajes que nos pueden servir de ayuda para poder entender de alguna manera las responsabilidades que tenemos ahora como siervos de justicia. Les voy a dar 3 ejemplos o 3 situaciones. Lo primero es en cuanto a lo que no debemos de hacer. Y eso lo encontramos en la epístola a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, versículo del 3 al 5, dice de esta manera: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Eso en cuanto a lo que no debemos hacer, solamente es una lista pequeña pero concreta. Ahora, en cuanto a lo que debemos hacer o buscar y pensar, encontramos otra lista en la epístola de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice esto: y ahora, hermanos amados, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que en cuanto a lo que debemos hacer o concentrarnos como creyentes, tenemos también una lista. Y por último, si nos queda alguna duda entre ambas situaciones, entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, también tenemos la promesa del Señor que podemos consultar o que podemos ir al Espíritu de Dios para poder recibir dirección. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que si no nos queda claro la primera lista, la segunda lista, bien podemos hacer es consultar al Espíritu de Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, y Él nos guiará, como dice aquí, a toda la verdad. En otras palabras, Él nos guiará para poder conocer y hacer lo que un siervo o un esclavo de justicia debe hacer. Así que en resumen, lo que acabamos de ver lo voy a poner en 3 puntos. Punto número 1, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a estar muertos al pecado. Punto 2,
el Espíritu Santo es quien nos permite confesar que Jesús es el Señor. Y punto 3, el Espíritu Santo es quien nos guía a las cosas que debemos hacer como siervos de justicia. Así que, si se da cuenta, la clave de todo esto es ser llenos, una vez más, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Como último punto, el capítulo 6 de Romanos cierra con un recordatorio de un mensaje que se presenta durante toda la Biblia. Solamente hay dos opciones, solamente hay dos caminos, solamente hay dos destinos. Romanos, ahí mismo donde estamos, capítulo 6, versículo 22 y 23, dice de esta forma: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda parte de este versículo, de hecho, suele usarse de manera regular en el evangelismo, en folletos y panfletos y cosas similares, y está bien, es correcto. Pero debemos recordar que la epístola a Romanos no fue escrita para inconversos, ni fue escrita como un tratado de evangelismo. Cuando Pablo escribe la carta de Romanos, él la dirige a creyentes, a gente que ya conocía el Evangelio. Y podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué Pablo al escribir esto, escribe estas cuestiones, esta cuestión de que hay dos caminos a gente que ya debería conocer el Evangelio de Cristo? ¿Por qué Pablo escribe esto? Y la respuesta puede ser que no nos agrade del todo, pero es cierto y es verdad. Y es que Pablo escribe esto en la carta a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón, porque nosotros, tanto como los de la iglesia de Roma, como hasta el día de hoy nosotros, porque somos pecadores, es posible que no muramos cada día al pecado y veamos la gracia de Dios como una excusa o una licencia, una manera de pecar y después pedir perdón. Es que estamos bajo la gracia, puedo hacer, puedo pecar, puedo hacer, pero más adelante me pongo a cuentas y pido perdón. El domingo voy a la iglesia desde temprano y es más, hasta ayudo a mover las sillas y con eso estamos a cuentas. Podemos pensar. Por eso es que Pablo escribe esto. También Pablo escribe esto porque él quiere evitar que caigamos en el deseo de querer agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Porque como veíamos, si nosotros intentamos servir a Dios, si nosotros intentamos cumplir y hacer su voluntad, si nosotros deseamos quedar bien delante de Dios, pero lo hacemos solamente por medio de nuestras fuerzas, vamos a fracasar. No vamos a conseguirlo. Y como decía el Señor en el Evangelio, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y finalmente también escribe esto para nosotros los creyentes, porque es posible que no aceptemos que Jesús es el Señor por la dureza de nuestro corazón. Hay lamentablemente mucha gente que se dice creyente de Dios, creyente de su palabra, pero ellos dicen, sí, pero Jesús no era Dios. Al menos no era Dios en su forma encarnada. Era un gran profeta, era un gran predicador, era un gran maestro, pero no era Dios. ¿Y cómo es posible que se puedan decir creyentes? ¿Y cómo es posible que puedan decir que creen en Dios si no creen en la obra expiatoria, en la obra redentora de su Hijo Jesucristo? Pareciera una contradicción, pero existe gente así. Así que también por esta razón es que Pablo escribe para que nosotros aceptemos, creamos y confesemos que Jesús es el Señor. Y como dice la Escritura, como leíamos Romanos 6:22, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay dos opciones delante de cada uno de nosotros en esta mañana. La primera es la muerte, la cual es la paga del pecado, y la segunda es la vida eterna, la cual es la dádiva, un regalo, la gracia de Dios inmerecida para nosotros. Y al escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, cada uno de nosotros debe tomar su decisión. Elegiremos la muerte o la vida eterna, la condenación del pecado o la dádiva que viene de Dios. Cada uno, de manera personal, deberá elegir. Cierre sus ojos y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de terminar esta serie de mensajes
de la epístola a Romanos, en la cual a través de tu siervo, el apóstol Pablo, nos dejaste varias preguntas y respuestas, Señor, y sus respuestas, Señor, sobre lo que es tener una vida agradable delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque ahora entendemos y sabemos que somos justificados únicamente por la fe en tu Hijo Jesucristo. También te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros creemos en ello, también hemos obtenido paz contigo. Estábamos alejados, estábamos peleados, estábamos disgustados y separados de ti, pero por medio de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo y a través de que ahora tenemos fe en Él, nosotros hemos sido reconciliados contigo, Padre Celestial, y te damos gracias también por eso. Pero ahora que hemos dejado nuestra manera de vivir pasada, te queremos pedir que nos ayudes a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nos capacites para realmente ser siervos, esclavos de tu justicia, que podamos buscar agradarte, que podamos buscar serte fieles, que podamos buscar hacer tu voluntad, Señor. Pero eso no lo vamos a conseguir por nuestra propia fuerza, sino que debemos clamar y pedir que tu Espíritu Santo nos llene y nos dirija. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra. Gracias te damos por el mensaje que tú nos entregas y en tus manos nos encomendamos, no solamente para poder entenderlo, sino que por el poder de tu Espíritu Santo ahora podamos vivirlo. También quiero darte gracias por este día y pedirte que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes en los caminos, que bendigas esta semana que comienza, que guardes cada trabajo, cada situación, cada escuela, cada lugar a donde se va ahora en vacaciones, que nos protejas, que nos bendigas, por favor, Señor, que nos lleves con bien y que nos traigas con bien. En tus manos nos encomendamos, bendito Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.